libro San Mateo, o sea, marcando bien, ese segunda de Corintios capítulo 5 marcando, o sea, San Mateo capítulo 7, el versículo 17 voy a leer. De este versículo 16, de este versículo 15 voy a leer, ya de este versículo 15 voy a leer. Ya guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los? Pero el árbol malo da frutos, malo era. Sobre aquí los árboles sale, ¿cierto? Entonces, los buen árboles, ¿qué fruto da, hermanos? Buen fruto era, buen frutos. Aquí, árboles uvas, se recogen uvas de los espinos. ¿Ustedes han visto en Bolivia? Uvas se recogen espinos. Si cuando recogen, por favor, ¿sí? Me muestre, ¿sí? Yo también quiero ver, ¿sí? En verdad ese árbol existe, yo quiero ver. También los higos de los abrojos. ¿Ya recogen los higos? Ya no era. Igual, aquí sale árbol buenos, árbol malos. Árbol bueno da buen frutos. Árbol malos da pero malos frutos. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Buena obra sale, ¿cierto? Buen frutos. Pero ya ese árboles, uvas, si de vez en cuando le gusta, se siente feliz, da uvas. Pero me da rabia y espino da, ese árbol vio. No vio, ¿cierto? Igualito era, comparando los hombres, unos árboles. ¿Ustedes qué árboles entonces, hermanos? ¿Qué árboles? ¿Árboles, uvas? ¿Usted da uvas? ¿O qué árboles? Hay árboles, esperanza, da esperanza, felicidades. También algunos hermanos que da rabia. ¿Qué árboles? Árbol de rabia. En la Biblia está escrito ¿sí? Como los uvas y recogen espinos, no existe. Igual, los hombres también. ¿Qué fruto da? Alguien dice, buen fruto, también de vez en cuando malos frutos. No existe ese árbol. Solamente un árbol nomás existe. Buen árbol o malos árboles. ¿Ya ustedes qué árboles entonces? Ya soy buen árbol, levante la mano. Buen árbol, ya levante la mano. Soy buen árbol. Soy buen árbol, levántela. Ah, sí, ahí levantaron buen árbol. Ya soy malo árbol. Nadie levantaron la mano, entonces, ¿qué tipo de árboles? ¿Qué tipo de árbol? Ya otra vez. Ya sí o sí, entre dos, sí puede levantarse la mano. Yo considero, ¿no? Soy buen árbol. Yo doy buen frutos, buena obra. O soy árbol malos. Yo doy malos frutos, mala obra. ¿Entendieron todos? ¿Entendieron todos? Sí, sí o sí, levanten la mano. ¿Sí? ¿Está bien? Ya soy buen árbol, levanten la mano. Soy buen árbol. Sí, ya hubo muchos. Ya soy árbol malos. ¿Nadie? Que ya otra vez vamos a ver, creo que no entendieron la Biblia, ¿cierto? Sí, ya muy importante debe entender. Ya versículo 17 voy a leer. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Árbol de uvas, ¿qué recogen, hermanos? Uvas. Pero la Biblia recogen, está preguntando, ¿espinos se recogen? ¿Usted vio? Yo quiero ver. ¿Qué árbol así ya produce, cierto?
recogen, yo quiero ver. Entonces aquí higos recogen, ¿qué recogen? Higos, era higos. Igual misma manera, los hombres también, los hombres. Los hombres solamente ya da, ¿sí? Algunos buen fruto, también algunos malos frutos. No da, de vez en cuando buen fruto da, como uvas. Luego cuando se siente mal, enoja, ya ¿cómo dice? Espinos recoge. No existe ese árbol, ¿cierto? Ya los hombres también igual. ¿Entendieron esa parte? Parece no entendieron nadie. Parece esta mañana un poco difícil, ¿no? Compartir, avanzar. ¿Ya entendieron esa parte todos? Ya entonces, como ustedes árboles, árboles. Yo también un árbol. Entonces en su vida mirando, ¿qué fruto da? ¿Qué frutos? ¿Sí? Entonces puede levantar la mano. Soy árbol bueno, doy buen frutos. Levante la mano. Alto, yo quiero ver. Quiero ver altos, buen fruto. Ya aquí está, ¿sí? Todos, ya váyanse. Yo doy malos frutos, árbol malo, se levante la mano. Alguien levanta, soy buen árbol, soy malo árbol. Ya dos veces levantas. ¿Existe o no existe? No existe, solo buen árbol o árbol malo, ¿cierto? Ya vamos a ver versículo 18. No puede el buen árbol dar, ya 19 más interesante. Ya 19 más interesante, ¿no? Interesante. Ya 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego era. Ya quien levantaron, piensan, ¿sí? De vez en cuando nosotros hacemos seminario bíblico, entonces mostramos un dibujo, sobre corazón mostramos antes, ¿recuerda? Corazón negros, corazón la mitad negro, la mitad blanco, corazón blanco. Ya ustedes en sus corazones, ¿cómo están sus corazones? Entonces alguien, soy corazón negro, soy malo. Alguien, la mitad corazón negro, alguien corazón blanco, la mitad bueno, la mitad malos, piensa. Imaginación. Muchos hermanos también, escuchando la palabra también, sí, existe en sus pensamientos. Soy de vez en cuando buen hermano, buena persona. ¿Por qué? Yo ayudo, yo sirvo. También de vez en cuando yo cometo pecados, malos, dice. Entonces soy bueno, también malos. Pero la Biblia no existe ese hermano, ese árbol. Solamente existe, ¿qué árbol no me existe? ¿Árbol? Pues me da miedo, nervioso era, nervioso. No sé por qué será. Coronel vino, compartimos la palabra. Yo pregunté, coronel, un señor no tomó cerveza manejando. ¿Hizo bien, cierto? Sí, excelente, no tiene que tomar para manejar. Semáforo y todo cumplió. Sí, color, sí, como verde se para, se va, color rojo se para auto, ¿cierto? Ese chofer todo ya cumplió, ¿sí? Sin tomar cerveza, tiene licencia legalmente. Luego semáforo todo ya cumplió, hasta la velocidad todo cumplió. Pero de repente una abuela apareció y atropelló. Entonces policía general, coronel, en ese caso ¿qué hacemos? Ese hombre, mire, no tomó cerveza, buenos, ¿sí? Tiene licencia. Luego semáforo todo ya cumplió, solamente atropelló nomás una abuela nada más, ¿sí? Y buena gente no puede perdonar o no puede perdonar. Ya perdona, no perdona. Ya hermana, perdona, no perdona. Coronel, ¿va a perdonar, no va a perdonar? Coronel, ¿qué dijo? Ese maldito, ¿cómo atropella a abuela? Sí, tiene que meterlo más ya a la cárcel, dijo. Pero ese señor ya no tomó cerveza, tiene licencia, luego semáforo, todo ya cumplió. Ya entra a la cárcel o no entra a la cárcel. ¿Entra a la cárcel o no entra a la cárcel?
entra. Mucha gente considera, yo buen árbol, dice. ¿Por qué? Yo no maté, yo no adulteré. Pero esta persona sí cometió otro pecado, mintió. Otra persona sí robó. Ya está, esta persona son pecadores. Aquí la Biblia explica árboles buenos, árboles malos. Árboles malos ya cortado. ¿Qué quiere decir? Dios ya está juzgado. Ya ese hombre ya han cometido pecado alguna vez. Ya cortado era ese árbol malos. ¿Entendieron? Ya, entonces otra vez vamos a levantar. ¿Ya entendieron o no entendieron? Voy a ver, ¿sí? Examen. Ya soy buen árbol, levante la mano. Todavía, ¿sí? Todavía levanta manos. Ya soy árbol malos. O nadie levantaron. ¿Qué tipo de árboles? Otra vez. No quiere levantar, muy rebelde parece, esa mañana. Ya, quiero hablar esta mañana. Todos los hermanos ustedes, todos los hombres, la Biblia ya dio sentencia. ¿Qué sentencia? Son árboles malos, dice. Ya fue cortado, ya va a meter al fuego. Porque la Biblia dice, uvas recogen, espinos jamás recogen. Higos recogen, abrojos jamás. ¿Sí? Igual los hombres, tal vez ustedes desean, ¿sí? Odios, queja, rabia, ya árboles malos. Nuestra obra de vez en cuando da buen frutos, pero no somos buen árboles. ¿Usted conoce Caín y Abel? Caín y Abel, ¿conoce historia? Caín ofrendó a Dios. ¿Qué ofrendó? Caín? Buen frutos de las tierras. Y Abel ofrendó, ¿cierto? ¿Sí? Como ovejas. A Dios ofrendó. Dios recibió. ¿Qué recibió? De Abel era Abel. Caín se enojó, su semblante cambió. Antes de rechazar, Caín estaba buen hombre, era. Todo el año trabajando duro y luego ofrendo a Dios. Y bueno y malo. Todo el año sembrando, trabajando duro y cosechando buena fruta y ofrendo a Dios. Ya bueno o malo. Si usted todo sabe esa historia, ¿sí? Por eso ya sabe. Pero hasta ahí, en ese momento que ya Caín ofrendó, ¿sí? Buenas frutas, ofrendo a Dios, ya bueno o malo. Hasta en ese momento nomás mirando Caín. Bueno era, buen hermanos, porque ofrendó, sacrificó era. Lamentablemente, nosotros no podemos ver adentro. Si solamente ve apariencia. Por eso nosotros en ese momento nomás mirando Caín, hermano Caín, y bueno era, como así sacrificando duro, trabajando, ya ofrendando a Dios, y Caín, hermoso, guapo, espiritual. Lamentablemente, nosotros no podemos ver adentro, solamente la apariencia. Por eso ya mirando Caín, tal vez buen hermano era. Pero Dios sabía, ¿qué sabía? Adentro, dentro de Caín, ¿qué había? Había maldad. Estaba escondido. ¿Qué escondido? Matar, odios. Y Dios le rechazó, porque su ofrenda no es buena. Le rechazó. Ahí su semblante se cayó. Luego tenía odio. ¿Sí? Rencor hacia su hermano Abel, vamos al campo. Luego, ahí mató. Recién la gente, después de matar la gente, ese Caín malo recién ya puede hablar. Pero ese corazón, maldad, ¿cierto? Desde antes ya tenía en el corazón de Caín. ¿Sí? Usted cuando trabaja
comiendo después de comer, ¿sí? Plato sucio, lavando. Creo que aquí el varones no lava, ¿cierto? Aquí esposas, las hermanas ya lavando. Agua, mucha agua, pone luego lava. Lavando, luego ese agua deja un tiempo. Entonces las manchas, todo se queda abajo. Entonces solamente se ve agua. Si por lo menos puede servir, ¿cierto? ¿No? Pero un palito mete, luego ¿qué hace? Batiendo, todo flota, todo lo que tenía adentro. Ya esta mañana se ve ahora como Caín, bonito era. Pero como iba que palito ya luego mete, batiendo, ¿qué sale de nosotros? Toda la suciedad sale, toda la suciedad sale, manchas. Dios ve adentro a nuestro corazón. Por eso San Mateo capítulo 7 dice, ¿qué dice? Árboles buenos, árboles malos. ¿Ya qué quiero hablar esta mañana? Todos hombres nosotros, ¿qué árboles? Árboles malos, malos. Ya fue cortado, ya va a meter, entrará al fuego. Ya llegó como el juicio de Dios. Como dice Romanos capítulo 3, todos hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Ya somos árboles malos. Entonces ahí nosotros ayer poco compartimos esa parte, repasando poco, ¿cierto? En verdad somos como árboles malos. Ya fue cortado, ya va a recibir maldición de Dios. ¿Qué quiere decir? Como Jacob era Jacob. Jacob no podía recibir la bendición de sus padres, pero a través de su madre, Rebeca. Igual nosotros, según nuestra condición, jamás podemos entrar al reino de los cielos. Tampoco podemos recibir la bendición de Dios. ¿Qué quiere decir? Ya la bendición de Dios fuera de nosotros era, no de nosotros. Ya puede entender esa parte. Pero ya Jacob, a través de la preparación de su madre Rebeca, podía recibir la salvación, la bendición. Nosotros igual. Nosotros también depende de nuestro Señor Jesucristo era. Jesucristo salva a nosotros. Jesucristo todo ya prepara para que nosotros recibamos la bendición de Dios. Eso recibiendo y podemos recibir. Ya Romanos podemos buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 19. ¿Ya encontraron? Ya Romanos capítulo 5, versículo 19. Ya porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Ya aquí dice, por un hombre, aquí está, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por un hombre era, por la desobediencia de un hombre, todos somos pecadores. ¿Ese hombre quién es? Adán era, Adán, ¿cierto? ¿Recuerda? ¿Adán qué hizo? Adán, sí, en el mundo. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuántos? ¿Por cuánto todos? Pecaron, dice. Algunos piensan, yo robé, yo adulteré, yo mentí, pero soy pecado. Pero antes de cometer, primero ese pecado ya ingresó en nuestro corazón. Por un hombre, ¿cierto? Por un hombre, dice. Ya hermano, mire a nosotros viviendo. ¿Cuántos en nuestro corazón tiene mucha esperanza? ¿Sí? En nuestro corazón tiene mucha fuerza, esperanza era. Entonces con hermanos,
hablando, conversando, contagia. ¿Qué contagia? Un hermano tiene mucha esperanza. Un hermano tiene mucha esperanza, mucha fuerza. Ya con ese hermano conversando, me contagia, me pasa. ¿Qué me contagia? Esperanza era esperanza, ¿cierto? Un hermano tiene rabia, nomás rabia. Con ese hermano hablando, ¿qué contagia? Rabia, rabia. ¿Sí? En la iglesia también algunos hermanos tiene esperanza, tiene la fe. Con ese hermano hablando de esperanza, Dios va a trabajar, la fe transmites. Pero algunos hermanos ya se acerca solamente transmite. ¿Qué transmite? Incredulidad nomás. ¿Por qué ese hermano? ¿Por qué iglesia así es? ¿Por qué así hace? Ya contagia. Luego ese hermano también, tiene razón. ¿Y por qué ese hermano así vive? Esa iglesia, ¿por qué así hace? Luego contagia y contagia. Eso vio, no vio. Eso vio, no vio. Por eso alguno no quiere acercarse a algún hermano. ¿Por qué? Siempre enojado era. Siempre enojado. Siempre rabia. Ay, no me gusta. Porque me contagia. ¿Qué me contagia? Algunos hermanos siempre llora. No tengo nada, miserable. No tengo nada, es pobres. No quiere acercarse de esos hermanos. ¿Qué contagia? Tristeza era, tristeza. Estoy feliz, contento es. Estoy feliz, contento. Pero se acerca ese hermano llora. Llora. Yo peleé con mi marido, me golpeó mi ojo, mira así, que feo, miserable. Hermana, ¿verdad? Usted miserable. Junto llora, junto. Contagia, contagia. En el corazón hay esperanza, la fe. Eso transmite a alguien. Transmitiendo los hermanos también, escuchando, ese hermano también, contagiado, puede tener esperanza. Entonces, ¿ustedes qué tipo de hermano quieren ser? ¿Qué tipo de hermano quiere ser? ¿Qué quiere ser? ¿Quiere dar esperanza o quiere dar tristeza? ¿Esperanza quiere dar? Sí, eso es muy importante. Ya quiere dar esperanza, primeramente usted debe tener esperanzas. En muchos hogares, nuestros hijos como espejo de sus padres, espejo de sus padres. Los hijos tienen esperanza en el corazón. A través de sus padres recibe esperanza. Sus padres tienen mucha esperanza, cariños, amores en el hogar. Los hijos reciben esa esperanza. Luego los hijos también viviendo en el colegio afuera, vienen muchas tentaciones. ¿Qué vienes? Tentaciones, tomar cerveza, fumar, consumir la droga o cortejas. Ya viene. Pero un hijo que tiene esperanza en sus corazones, ¿sí? Puede superar. Pero los que no tienen esperanza, mi vida no tengo esperanza, ni modo así nomás voy a vivir. Tomar cerveza, corteja, así ya anda, ya vive, que no tiene esperanza. Así nomás voy a vivir. Pero los que tienen esperanza, no eran. Tengo esperanza, yo viviré ese mundo. Estudiando, siendo profesionales, luego ya dirigir. ¿Cómo voy a tomar? ¿Cómo voy a así hacer mi vida? Luego supera. Aquí esta mañana hablamos. La mayoría piensan, porque yo cometí pecados, yo hice malas cosas, por eso soy pecador, así piensa. Pero Biblia diferente, Dios. Por un hombre Adán entró. ¿Qué entró? Pecado entró ese pecado. Entonces en el corazón lleno de pecado, maldad, deseos, eso arrastra, quiere desear, quiere pelear, quiere cometer pecados. Por ese pecado que entró, un hombre se llama Adán.
Por ese pecado pasó la muerte, dice. Vamos a buscar, ¿no? Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Ya, Primera de Corintios capítulo 15, el versículo ya 22. Ya, Primera de Corintios capítulo 15, el versículo ya 22. ¿Encontraron? Ya voy a leer. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ya, cuando Adán aceptó ese pecado, por ese pecado pasó la muerte de todas las personas. Por Adán entró era ese pecado en nosotros. Por ese pecado llegó la muerte de todas las personas. ¿Entiende, hermanos, verdad, no? Como explicamos, en nuestro corazón tiene esperanza, en nuestro corazón tiene la fe. Entonces, aunque alguien ya triste, llora, podemos transmitir la esperanza. Puede dar, hermano, Dios va a solucionar, no se preocupe. Ahí no es nada, hermanos, ya podemos adelantar. Luego ya puede dar esperanza. Porque en ese hermano hay, ¿qué hay? Esperanza, esperanza. Y dar era dar. Por un hombre Adán entró pecado. Ese pecado condena era, tristeza. Luego comete pecados, ya le gusta. Si tu enemigo es malo, pelea, odia. Luego lo que tiene, eso sale, contagia. Dentro de Adán, ¿qué dice? Versículo dice, así como en Adán todos mueren, dice. Por un hombre, Adán, entró el pecado. Por ese pecado pasó la muerte, todos ya murieron. Pero también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué quiere decir? Nuestro Señor es Cristo, su obra otra vez es Cristo, acepta, recibe en nuestro corazón. A través de nuestro Señor es Cristo vivificado, dice. Vive, esperanzas, la fe ya puede transmitir. Ya pasaremos, ¿no? Romanos capítulo 5 hemos leído, ya versículo 19. Ya, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por un hombre, por la desobediencia de Adán, ese pecado entró, hemos sido pecadores. Hemos sido instrumento de Satanás, cometiendo pecados. Así, luego atrás, poco atrás, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. Igualito que Adán, por un hombre, la obediencia a nuestro Señor Jesucristo era. Por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Por un hombre, Jesucristo, serán constituidos justos era. Entonces, según la Biblia, para hacer pecado tampoco no depende de nosotros. Para ser justo también tampoco depende de nosotros era. No depende de nosotros, ya fuera de nuestras condiciones, ser pecadores, ser justos. A través de Adán hemos sido pecadores. Luego, de la misma manera, a través de la muerte del Señor Jesucristo, somos justos. Justos. Amén, hermanos. Ayer esa parte nosotros compartimos. Por eso Jacob no iba a recibir la bendición de su padre, ¿sí? Según su condición no podía, era imposible. Pero ¿quién? Lo que preparó su madre Rebeca, recibiendo por la fe y presentó su padre. Igual esta mañana, tal vez alguien considera, soy malos, como yo cometí pecados, pecadores, muchos, pocos. Ese no depende de nuestras condiciones. Esa mañana también, para hacer pecado, no depende de yo, con un hombre Adán, por la desobediencia. Igual, así también, misma manera, para ser justos, limpios, para entrar al reino de los cielos,
Depende. Un hombre, nuestro Señor Jesucristo, su obediencia, murió, limpió nuestros todos pecados. Luego aceptar era recibiendo esa obra del Señor Jesucristo, ya somos justos, dice justos. Amén, hermanos. Misma manera la vida de creencia. Yo ofrendo, yo echo mi vida, toda la fuerza, Dios me va a bendecir. Entonces yo no echo mi corazón, yo no hago, entonces Dios no va a bendecir. No depende de nuestra condición, hermanos. Como igual que como Esaú y Jacob nos enseñó. No depende de, porque la Biblia dice somos malos árboles. Ya dio juicio, sentencia, fue cortado. Mi persona fue cortado. Esa persona jamás puede agradar. Por eso, ¿qué hacemos? Recibimos a través de la obra del Señor Jesucristo somos justos. Igual, a través de la fe del Señor Jesucristo somos benditos. Somos también justos. A través de esa fe del Señor Jesucristo. Aunque yo no puedo, pero Jesucristo podemos hacer. Por esa fe de Jesucristo podemos hacer, servir el Evangelio, luego echar para el Evangelio, por la fe del Señor Jesucristo. Ya vamos a regresar esta mañana, nosotros hemos leído libro de Segunda de Corintios capítulo 5 hemos leído. Ya, versículo 14 voy a leer. Ya, Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14 voy a leer. ¿Ya encontraron el versículo 14? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos y murieron, dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, dice. Leyendo versículo ya aquí 14, el amor de Cristo, ¿qué hace? Según su Biblia, el amor de Cristo nos constriñe. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, ahí recibió mandamientos, en el monte Sinaí recibió mandamientos. Después de recibir mandamientos, los pueblos de Israel querían cumplir ese mandamiento que ha dado Dios. Porque ya no cumple el mandamiento de Dios, va a caer maldición de Dios, castigo. Entonces los pueblo de Israel en ese momento escuchando los mandamientos de Dios que recibió a través de Moisés, llegaba mucho temor, porque ya cumple muy bien, entonces va a llegar la bendición de Dios, ¿cierto, no? Pero ya cuando no cumple, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Cuando no cumple mandamientos, castigo era. Luego, sí, Dios mata. Tenía mucho miedo ellos. Intentaba cumplir mandamientos, pero muchos mandamientos. Entonces Dios sabía que todos los hombres, nadie puede cumplir ese mandamientos. Por eso Dios envió nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo, todo ya cumple mandamientos. Jesucristo no tenía pecados, cumplió perfecto. Luego Jesucristo también vive para Dios, para el Evangelio. Entonces envió nuestro Señor Jesucristo. Luego a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esa bendición, esta salvación era salvación. Pero muchos tiempos, pueblo de Israel, querían cumplir mandamientos. Pero no podían, hermanos, los pueblos de Israel. No podían.
aunque ya está como dos tablas de mandamientos que Dios entregó. Pero en el corazón del pueblo de Israel, ¿qué desea? Surgía era. Mirando buenas cosas quiere tener. Si no hay dinero, no hay posibilidad, robando era. Luego en el corazón también surge deseo de adulterar y matar, robar es. Pero como dice mandamiento de Jehová Dios, no robarás, no matarás, no adulterarás. Entonces ellos más fuerte era, más fuerte su deseo que tenía en el corazón. Entonces violando ese mandamiento de Dios, ellos cometieron pecados. Ahí llegó la muerte. Ahí esta mañana leyendo versículo 14 dice, ¿no? El amor de Cristo nos, ¿qué dice? Constriñe. ¿Qué quiere decir constriñe? Constriñes. Después de recibir la salvación, entender la salvación, después de entender la salvación, ese amor del Señor es Cristo. Soy un árbol malo. Mi persona jamás puedo agradar a Dios. Entonces mi persona, un árbol malo, fue cortado, va a recibir maldición de Dios. Soy digno de recibir maldición de Dios. Pero Jesucristo vino por mis personas, luego murió, me ha dado esta salvación tan grande. Después de recibir la salvación, Espíritu Santo ya mora en nosotros. Luego ese Espíritu Santo guía. ¿En qué manera guía? Como versículo 14 era. El amor de Cristo nos constriñe, que dando deseo era. Jesucristo murió por mí. Soy muy feo, malo. Soy digno de recibir, claro, esa maldición. Pero porque Jesucristo murió, luego a través de la muerte del Señor Jesucristo, yo soy salvo. Guardando en nuestro corazón, recordando esa palabra, la obra del Señor Jesucristo era llena, las gracias, ese amor del Señor Jesucristo. Ese amor del Señor Jesucristo nos guía. ¿Para qué? Ya vamos a ver el versículo 14. Ya, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Murió Jesucristo por nosotros. Luego 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por el Dios. A través de ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Anteriormente, cuando escuchando mandamiento de Dios, luego no quería cometer pecados, pero en nuestro corazón surge deseos, rencores y deseos. Muy fuerte ese deseo, ya rompe el mandamiento de Dios. Luego cometieron pecados, llegaban después condenaciones. Pero después de entender ese amor del Señor es Cristo que murió por todos, por nosotros. Entonces ese Espíritu Santo mora en nosotros. Luego recuerda, guía, ¿cómo guía? Jesucristo murió por nosotros, amén. Tan malos, árbol malos era. Jesucristo murió por nosotros. Luego, entonces, ¿por qué estamos viviendo este mundo? Jesucristo, ¿cierto? Si nosotros viviremos para nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por el Dios era. Luego guiando era, nos constriñe, dando ese amor del Señor Jesucristo era. Nosotros también queremos vivir era, para nuestro Señor Jesucristo que ama tanto a nosotros. Yo también quiero vivir para nuestro Señor Jesucristo que sacrificó por nosotros. Luego ya guiando. Antes, nuestra iglesia, escuchando pastores, nuestra iglesia cuando era pequeña,
no había muchos hermanos. Iglesia no había, ¿sí? Como la economía. Entonces los hermanos, por recibir esta salvación, ellos todos los días venían a la iglesia. Preguntó, pastor, ¿qué voy a hacer? Yo ahora recibí la salvación. Anteriormente yo vivía según mi deseo, me arrastraba, mi vida muy mal, pero ahora entendí, Jesucristo murió, limpió, soy salvo, hijo de Dios, ¿qué voy a vivir? Pastor preguntaba, nadie explicó. Después de recibir, tiene que recibir la guía, tiene que consultar, luego recibir. Nadie habló automáticamente. Pastor, ahora entendí, mi vida es, gracias a Dios, estoy muy feliz. No sabía tantos años. ¿Qué voy a hacer? Desde ahí, como un manso, humilde manso. Luego todo se acerca. Luego preguntando, recibe guía. Porque considera, a través de iglesia, siervo, yo podía entender esa salvación tan grande. Luego llamando, consultando, acercándose. Recibe la guía automáticamente. Luego, tenemos miércoles cultos, tenemos domingo culto domingos, luego tenemos viernes reunión zonal, tenemos reunión casa. Luego, hermano, ¿qué hace? Pero ya cuando no hay culto, reunión, ¿yo puedo venir? Sí, claro, puede venir. Los hermanos no enseñaron. Los hermanos venían todos los días. Lo que hace, iglesia, ¿qué falta? ¿Qué necesita? Limpiaba era, recogiendo basuras, limpiando baños, todos los hermanos. Iglesia pequeña era. Se nota, porque ve, ese hermano no hablamos. ¿Por qué ese hermano viene todos los días? Porque limpia, nadie hablamos. Limpiando, luego agradece. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Anteriormente yo vivía para mí, pero mi vida no había felicidades. Pero después de entender ese amor del Señor es Cristo, gracias. Luego por agradecimiento todos los días venía, viniendo, compartiendo, despicando, reuniones, alabando. Una vez dice a algunos hermanos, cuando viene, después de recibir la salvación, entender, viene a la iglesia. Viniendo a la iglesia tal vez se sientes, hermano, muy frío, tal vez no saluda bien, tal vez, ¿cierto? Luego nadie enseña, hermano, después de recibir la salvación, ya tiene que hacer, ¿sí? A ofrenda tiene que echar tanto dinero, tiene que ofrendar, ya está tanto dinero diezmo. No explicaba bien en la iglesia. Sí, cuando vaya a otros lugares, otras reuniones, saludando bien, luego ya indica eso debe hacer, enseñando. Pero cuando ya después de recibir la salvación viene a nuestra iglesia, claro, algunas cosas también explicando, guiando, pero no todos. Se siente, aquí muy frío en la iglesia, diferente que ya otra iglesia, tal vez ya dicen, ¿ustedes también se sintieron? Tal vez. Después de recibir la salvación viniendo, ¿cierto? Porque cuando después de recibir la salvación, recibe. ¿Qué recibe? La guía de Espíritu Santo. Diferente que antes. Antes, ese pecado guiaba a nosotros dando deseo. ¿Te gusta? ¿Sí? Deseo, te gusta cometer pecado. Te gusta deseo, vívelo así, ya guiando. Pero ya después de recibir la salvación, ya morando ese Espíritu Santo en nuestro corazón, ya ¿quién guía ahora? Ese Espíritu Santo. Es muy importante, hermanos, recibir la guía de Espíritu Santo. ¿Qué es la guía de Espíritu Santo? Pastor, también algunos preguntan, hermanos. Aquí versículo 14. Después de entender la salvación, después de entender ese amor del Señor, es Cristo tan grande en nuestra vida, ese Espíritu Santo ya automáticamente trabaja, guía cada uno de nosotros. Como 14, ¿cómo dice? Ya porque el amor de Cristo nos constriñe, da deseo. Ese Espíritu Santo da deseo. Ya, Dios, Jesucristo murió por mi pecado. Gracias.
¿Qué voy a hacer? Anteriormente, ese pecado deseo me guiaba siendo mi dueño. Yo quería vivir felizmente, trabajando, ganando. Hay deseo. Pero ahora, ¿qué voy a vivir? Ahora yo quiero vivir, ¿era para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Por eso antiguamente, iglesia cuando era pequeñas, los hermanos, todos los venían. ¿Por qué todos los vienen? Porque venía. Pastor dice que todos los que ven, así dijo. Todos los días viene, nace. Quiero ir a la iglesia. Quiero ir, quiero ver, escuchar la palabra. Quiero tener reuniones. Quiero te explicar cómo Dios me ayudó. Quiero limpiar. ¿Sí? Eso. Alguien está durmiendo, ¿cierto? ¿Sí? Tal vez alguien está durmiendo por eso. Para que despierte. Sí, por el viento, ¿cierto? ¿No? Sí, volando. Ya, está bien, aquí mire, ya terminando, casi terminamos. Terminando, arreglamos. Entonces, todos los viniendos, hermanos, miraba. Iglesia eso necesita. Como iglesia donde Dios está con nosotros. ¿Cómo así tan, sí, sucios, limpiando, hermanos? En la iglesia no había ofrendando, aportando, hermano, compraba así iglesias. Algunos hermanos caminaba todo el día, venía a la iglesia, ahorrando ese dinero. Por ese dinero sería bien servir, ofrendar a la iglesia. Que avance, es el evangelio. Es el evangelio, llegue más personas que reciban la salvación como nosotros. Mucha gente no sabe. Ese Espíritu Santo daba. Imagínense, hermano, desde ahora camine a la iglesia, ese dinero ofrende. Ya iglesia obligando, ¿usted quiere hacer? Nadie, obligando. Pero hermano mismo será, ayunando. Ese dinero ahora, pasaje, ahorrando. Ese dinero ofrendaba para iglesia. Es el evangelio que llegue a todo lado. Esa mañana hemos leído. Después de recibir la salvación, hermanos, ese Espíritu Santo quiere guiar a nosotros. ¿En qué manera? Igual que versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe, dice, constriñe. Da muchos deseos. Mi Señor es Cristo, eso desea. Mi amor, ese desea. Luego, yo también quiero apoyar, quiero servir, acompañar. Por esa razón nuestras iglesias, Misión Buenas Nuevas, creció muy rápido. Ese deseo del evangelio, ese anhelo del Espíritu Santo daba a los hermanos. Los hermanos mira mis condiciones, no hay nada. Quiero ofrendar, quiero servir, pero no hay nada. Necesita ahorrarlo más, voy a caminar, correr, iglesia. Ese dinero ahorraré, ofrendaré. ¿Y quién así ya obliga? Nadie. ¿Cuándo ya viene nuestra iglesia? Aquí, ¿por qué no habla sobre ofrenda? Dice. ¿Funciona bien tu iglesia? Así pregunta. Qué raro era. Usted no gira ofrenda así, no recauda. ¿Por qué no menciona sobre ofrenda? ¿Funciona bien tu iglesia? Me pregunta. Ya, ofrenda menciona, no menciona muchas veces. Aquí en la iglesia, cada día ya pide. No eras voluntariamente. Usted Dios da corazón, ya sirve. Ese Espíritu Santo guía a nosotros después de recibir la salvación. Aquí, versículo 16 voy a leer. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie comencemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17 tiene, hermanos, ya junto podemos leer, ya 1, 2 y 3. Parece con sueño, en sueño está leyendo. Ya conmigo junto fuerte. Ya versículo 17 tiene. Ya conmigo fuerte. 1, 2, 3.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Amén, hermanos. Si alguno está en Jesucristo, dice, en Jesucristo, nueva criatura. Amén, hermanos. Ustedes ya recibieron la salvación, entendieron, como igual que Jacob. Yo era un árbol malo, tenía que entrar al infierno, recibir maldición de Dios, que soy pecadores. Pero como a través de la preparación de nuestro Señor Jesucristo, ya una vez para siempre, soy justo. Él limpió nuestro pecado todos. Él murió por mis pecados. Cuando usted entendió, recibió la salvación, está en Jesucristo. Usted está en Jesucristo, ya nueva criatura era. Nueva. ¿Qué quiere decir nuevas? Nueva, ¿qué quiere decir nueva? Nuevas. No tiene como anterior, nuevo, ¿sí? Nuevo. Diferente que antes era. No puede vivir igual que antes, hermano. Anteriormente. Ese deseo guiaba a nosotros. Vívelo para ti mismo era. Necesita. Vívelo para ti mismo. Compra para ti. Disfrútenlo. Ya necesita para usted, para ti. Luego guiando era. Pero cuando usted está en Jesucristo, nueva criatura. ¿Qué quiere decir? No igual que antes. No es igual que antes, diferente era. Una nueva cosa era, totalmente ya diferentes. Hemos escuchado sobre mariposa, ¿cierto? Mariposa. Antes de transformar mariposa, primero, ¿qué es? Arruga. Gusanito, arruga. Ese gusanito, su comida, otro era. Arruga vive en la tierra. Pero cuando ya transforma y transformando mariposa, su comida diferente. Su comida ya mieles. Su visión diferente. Su local diferente era. Totalmente ya diferentes. Muchos hermanos, después de recibir la salvación, ya este Espíritu Santo mora en nosotros. Luego anhela, guía era. Que nuevas criaturas, ya no debería comer anterior comidas, ya feo era, ya vívelo, más nueva cosa era. Muchos hermanos, pero en vez de recibir esa guía de Espíritu Santo, sigue, y recibe deseo era, de los cielos, que bien, vívelo más para tu vidas. Desea, más tiénelo, porque tú puedes entrar ahora al reino de los cielos. No hay condenaciones, vívelo según tu deseo, vívelo lo que te gusta. Ese, sí, deseo de nuestra carne. Pero en realidad, usted está en Jesucristo. Ese Espíritu Santo de Dios va a guiar a ustedes, dándose ese amor del Señor Jesucristo. Nueva criatura, dice. Amén, hermanos. Como nosotros escuchamos testimonio de hermano Juan. Mi vida anteriormente así dijo era. Pero sí está en Jesucristo. Ahora no es hermano Juan igual que antes. Ahora nueva criatura, dice. Nueva criatura. Tal vez mis conocidos, mis amigos, hermano Juan, conozco anteriormente cómo vivía. Mis amigos me dicen, Andrés, ¿no tomas cerveza? Me preguntan. ¿Tú verdad no deseas tomar cerveza? Me preguntan, porque conoce mi anterior, mi viejo hombre, conoce cómo he vivido, conoce. Pero si está en Jesucristo ustedes esta mañana, Dios dice, nueva criatura ya. No puede vivir como antes, diferente, mientras recibiendo esa guía de Espíritu Santo, nueva criatura, recibiendo ese amor del Señor Jesucristo, recibiendo esa guía del Señor Jesucristo, va a llevar nuevas vidas, nuevas personas, ¿verdad? ¿No? Aquí, ya para terminar, ya una parte leyendo, terminamos. El versículo 18, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo conciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación era. Sí, a través del Señor Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Luego, después de limpiar nuestro pecado, somos salvos. Entonces, ¿por qué Dios nos limpió, salvó? Aquí versículo 18, 19 dice, ¿no? Primeramente, a través de nuestro Señor Jesucristo, reconcilió. Somos pecadores y Dios reconcilió era. Dios mirando a nosotros somos pecadores, hecho malas cosas, va a recibir maldición de Dios. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo reconcilió entre Dios y nosotros. Mira, Dios, Jesucristo murió, ya limpió nuestros todos pecados. A través de Jesucristo mirando, Dios, ustedes ahora son limpios. Reconcilió. Dios nuevamente se acompaña, bendice a nosotros. Amén, hermanos. Igual, misma manera. Ahora, Dios encargó, dice, a ustedes, a nosotros. ¿Qué encargó? Pecadores. Jesucristo por su muerto ya limpió todos pecados. Luego Dios ahora bendice a los hombres, nosotros. Ese ministerio encargó, dice, ¿a quién? Aquí está, ¿no, hermano Juan? Hermanas, ustedes, los hermanos de Oruro, ¿qué ministerio encargó? Ustedes, ¿sí? Ese cargo era ese cargo. ¿Qué cargo? El misterio de reconciliación. Ustedes llevan el evangelio, esa palabra, aún son pecadores, aún son malos, aún son borrachos, aún son drogadictos, pero ustedes reconcilian, dice, entre Dios, luego Dios cambia, luego Dios bendiciendo, usando instrumento de Dios. Amén. Ese cargo entregó. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Pastor Andrés? ¿A Diácono Orque Yucra? ¿A quién entregó? A usted, cada uno, ¿cierto? Aquí está el versículo 19, ¿qué dice? Eso leyendo terminamos. Ya que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a nosotros la palabra de la reconciliación era. Dios se entregó, encargó, hermano Juan, usted cada uno de hermano de Oruro es, ustedes encargó, dice, encargado de la palabra de reconciliación. Ustedes llevando esa palabra. Cualquier persona escucha, está en tristeza, en el pecado o en los problemas. Llevando esa palabra, ellos van a recibir reconciliación. Luego Dios dando la gracia, la bendición, ellos también tendrán amor del Señor Jesucristo. Con ese amor del Señor Jesucristo, guiando a ellos mismos. Ya no puede llevar esa vida más como borrachos, como pecadores, como egoístas, como nuevas criaturas, vivir para el Evangelio nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana hasta aquí compartimos, orando, terminamos. Esta mañana hay Santa Cena. Esta mañana Santa Cena, ¿cierto, no? Entonces, ya todo está listo. Entonces, para el pan primero, hermanos, hermano Livio, ¿no? Hermano Livio va a orar el pan. Luego para el vino, hermano Juan se va a orar. Entonces, cada primer domingo de primera semana, ¿no? Primer domingo del mes, siempre nosotros hacemos Santa Cena, recordar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, invitaremos, ¿no, hermano Livio, para orar para el pan. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, Señor,
Te damos gracias, Padre, en esta mañana porque tú nos muestras tu evangelio, Señor. Padre Dios, te pedimos en esta mañana que nos des las fuerzas, Señor, para poder predicar tu santo evangelio, Señor. Ahora, Señor, vamos a celebrar la Santa Cena y el pan representa, Señor, tu cuerpo que ha sido molido, tu cuerpo que ha sido azotado, flagelado, Señor, lastimado por causa de nosotros, Señor. En un momento, Señor, nadie teníamos ninguna esperanza, Señor. Todos teníamos que ir al fuego, Señor, pero por tu muerte, Señor, nosotros tenemos la luz, la esperanza, Señor. Gracias, Señor, porque tu muerte ha significado redención para nosotros, Señor. Padre Dios, muchas gracias, Señor. Ahora, Señor, por favor, te pedimos por la iglesia de Oruro, también tú puedas trabajar en cada uno de los corazones de los hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú has muerto por nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Sí. Ya, entonces ahora los hermanos pueden servir, ¿no? Sí, pueden servir el pan, ¿no? Los hermanos. Ya todos ya tomaron el pan. Sí, entonces más importante tener la fe, ¿no? Certeza por la muerte del Señor Jesucristo ya limpió todos nuestros pecados. Somos justos, ya limpio. Todavía no tiene la fe en sus corazones, la certeza, aunque Cristo murió, pero todavía me siento pecador. No tengo esa certeza. Entonces, esa Santa Cena, eso puede pasar, no hay problema, ¿sí? Más importante, tener esa fe en el corazón. Luego tomando el pan, el vino es más mejor, ¿no? Entonces, ahora para el vino, hermano Juan va a orar, ¿no? Entonces. Sí. Gracias, Dios mío. Esta mañana reunidos, agradecidos siempre, Padre, por esta hermosa palabra que tú nos brindaste mediante tu siervo. Esta mañana también queremos celebrar, Padre, esa sangre preciosa que tú derramaste por nosotros, Padre. Derramando esa sangre, Padre, tú nos limpiaste de todos nuestros pecados también, Padre. Y agradecidos por eso, Padre, en esta mañana, recordando siempre ese sufrimiento que tú tuviste, Padre, en la cruz. Así queremos agradecerte, Padre, en esta mañana. Queremos darte gracias por esa sangre. Con esa sangre tú nos limpiaste, Padre. Entonces yo creo, soy limpio, soy justo. Ahora ese Espíritu Santo del Señor Jesucristo me mora en mí. Él va a guiar. Yo recibiré su guía. Entonces nuestro Señor Jesucristo guiando, luego el Evangelio va a llevar a todos lados. Como nos encargó esta palabra de reconciliación. Entonces Dios quiere usar cada uno de ustedes. Entonces ya todos tomaron. ¿Sí? Entonces
Voy a orar, luego terminamos esta mañana. Dios Padre, recuerdos cuando empezó la misión Buenas Nuevas, a través de tu siervo Pastor Ospag escuchando, iglesia pequeña es, también faltaba muchas cosas, pero como los hermanos sacrificaban, todos los días llegando a la iglesia, reuniones, cultos. Luego, aunque hermanos no comiendo bien, aunque los hermanos físicamente caminando, trabajo duro es, deseaba mucho tener su propia casa, deseaba mucho tener propias cosas, llenar su vientre, vivir, disfrutar en el mundo. Pero este Espíritu Santo, ¿cómo nos constriñe? Está escrito en la Biblia, dando su guía, su amor tan grandes. Los hermanos recibiendo ese guía de Espíritu Santo, guiándos, luego sirviendo el Evangelio, el Evangelio llegó a todos lados. Aquí en Bolivia también el Evangelio falta en muchos lugares. Pero esta mañana escuchando, primeramente Dios ha dado esta gracia, la salvación tan grande hacia nosotros, también los hermanos de Oruro. Tal vez somos pocos, todavía faltas, pero ese amor del Señor es Cristo tan grande, ese amor del Señor es Cristo va a dar los hermanos en sus corazones, dando deseos, anhelos, guiándos. A través de los hermanos de Oruro cubrirán todo lado, es el Evangelio, toda la necesidad, Dios va a cubrir, Dios va a bendecir. Pronto en Oruro mucha gente te explicarán, gracias a Dios, yo he vivido mal, era pecadores, andaba mal, no había esperanza, pero por un hermano y transmitió el Evangelio, la palabra de reconciliación, sus familias, a través del lugar muy hermoso, céntricos. Mucha gente llegarán, escucharán el Evangelio. Bendice su familia, también Pastor Franz. Esa mañana agradecemos a Dios y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchísimas gracias, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta, bueno, ya tarde ahora, ¿verdad? Rápidamente vamos a dar los anuncios, por favor, antes de concluir esta reunión que tuvimos el día de hoy, ¿no? Indicarles este día, jueves 6 de mayo, vamos a tener la tercera conferencia del régimen penitenciario, ¿no? Donde el pastor Oxopark estará compartiendo también juntamente, ¿no? Con las distintas autoridades. Invitamos a todos los hermanos para que puedan participar. Así también, esto va dirigido a los jóvenes y jóvenes mayores, ¿no? Y jóvenes de secundaria también. Del 7 al 9 de este mes tendremos también el campamento de inglés, ¿verdad? Invitamos también, ¿no?, a los padres también para que puedan animar a sus hijos y que ellos puedan participar de este campamento, que también será muy bueno e interesante para que puedan aprender. Ustedes saben que de la siguiente semana, del siguiente lunes al día viernes 14, ¿no?, del 10 al 14, tendremos el Seminario Bíblico Internacional con Pastor Oxopark, ¿verdad? En 2 horarios, 9:30 de la mañana y 7:30 de la noche, ¿no? Así también todos y puedan participar también de esta actividad, ¿verdad?, que será de mucha bendición para todos nosotros. Así también el sábado 15 y el domingo 16 tendremos el post-seminario con el evangelista Juan Choi. De la misma manera también nos hace extensiva también la invitación. También ustedes saben, ¿no?, todos los días, ¿no?, de lunes a viernes, de 7 de la mañana y 7 de la noche, tenemos, ¿no?, el estudio bíblico con el pastor principal de nuestra misión, Pastor Oxopark, ¿no? De la misma manera también ustedes pueden participar. También invitamos a que todos, ¿no?, puedan visitar nuestra página web, Misión Buenas Nuevas, ¿sí? Y también pueden escuchar Jerusalén Radio a través de el satélite Tupac Katari también, ¿sí? También ustedes saben, ¿no?, todos nuestros cultos, todas nuestras reuniones las estamos realizando en 2 idiomas, ¿no?, el quechua y el aymara, ¿sí?
También esa tarde, ¿no? Los hermanos de la misión también vamos a tener el culto de la tarde. Hoy día nos acompaña evangelista Adán Paco, ¿no? Quien va a compartir también la palabra a partir de las 6:30 de la tarde. Bueno, para terminar, ¿no? Ustedes saben que todos tenemos reuniones grupales, ¿no? Casadas, casados, ¿no? Tercera edad, jóvenes, adolescentes también, ¿sí? Queremos invitar a que todos también ustedes puedan participar. Bueno, sin más que decirles, hermanos, ¿no? Agradecerles por este tiempo que ustedes nos han permitido ingresar a sus hogares a través de las redes sociales también, y también los que están presentes aquí, ¿sí? Muchísimas gracias, hermano. Buenas tardes.